Señor Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, señores y señores gobernadores, señoras ministras y ministros de Estado, señor Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, señor Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, señor Presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, es muy grato para mí volver a reunirme con ustedes y expresar mi saludo y reconocimiento a las poblaciones de las regiones a las cuales ustedes representan y a ustedes mismos. En cada uno de los territorios que gobiernan, sus acciones simbolizan las necesidades, las esperanzas, los sueños de nuestro destino como nación. Hoy, en este 17 GORE Ejecutivo, queremos hacer con ustedes un balance de lo avanzado para coordinar y articular la continuidad y el destrabe de la ejecución de los proyectos emblemáticos para cada región en nuestro país. Fueron circunstancias difíciles las que marcaron nuestras administraciones, sus administraciones. En un primer momento, el inicio de sus gestiones estaba marcado por la inestabilidad política derivada de los sucesivos cambios de gobierno, que tienen como causa a las ya conocidas vacancia presidencial y cuestión de confianza, que para terminar con esa inestabilidad presentamos un proyecto de ley al Congreso de la República al inicio de nuestra gestión y por lo tanto le pedimos encarecidamente al Congreso que trate de debatir este problema, porque hay que generar estabilidad política para que exista estabilidad económica, estabilidad social y en todos los otros aspectos. Posteriormente, el ciclo de la pandemia, el inicio y el desenlace de la COVID-19, que asoló a todo el mundo y también a nuestro país. Nos encerró allí por 2 años, produciendo consecuencias funestas, por supuesto, para nuestro desarrollo en todos los aspectos. A estos hechos hay que agregar finalmente la crisis económica y política derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuyas consecuencias la vive el Perú entero, a tal extremo que se sostiene que vivimos una economía de guerra. A pesar de todo, de lo que se diga en nuestra realidad por algunos medios, el Perú, dentro de esas circunstancias, no tiene desabastecimiento de mercados. Hay crecimiento económico, hay desarrollo, hay incremento del empleo. O sea, no nos encontramos en la situación en que se encuentran algunos otros países vecinos, como por ejemplo, que ya hay desabastecimiento económico, que hay que controlar el ingreso y el egreso de divisas, etcétera, etcétera, etcétera. No nos encontramos en esa situación. Eso no quiere decir que esto es satisfactorio para nosotros. Nosotros tenemos que seguir trabajando en los gobiernos locales, regionales, nacionales, para mantener el crecimiento económico, el crecimiento del empleo, el desarrollo social. Estos hechos y probablemente otros derivados de las circunstancias de las propias regiones constituyeron el sello que marcaron la gestión de cada uno de ustedes. En algún momento, los historiadores reconocerán que gobernamos en momentos muy difíciles o complejos y que ustedes no se amilanaron de su momento histórico. Este gobierno reconoce
en los territorios donde ustedes gobiernan, todavía se encuentran, como lo acaba de decir el doctor Benavente, poblaciones olvidadas por el centralismo histórico de nuestro país. Es todavía una deuda pendiente del Estado consolidar la descentralización del país, y los GORE ejecutivos son una puerta para ello. Por supuesto, como se acaba de mencionar, en el gobierno o en gobiernos democráticos se tiene que incluir a la población, al estilo que se está haciendo en los consejos de ministros descentralizados, en donde participa toda la población, todas las organizaciones civiles, sin discriminación alguna. Hay que entender que el Perú es de todos los peruanos y no de unos cuantos, que no se puede discriminar a nadie por razón de su posición social, económica, política, religiosa o por el color de su piel o por razones de su origen. Aquí todos nos tenemos que tratar como peruanos, como hermanos, y los que hemos tenido posibilidades de salir de una situación de crisis económica grave, trabajar coordinadamente, solidariamente para atender a las poblaciones más necesitadas, como lo vienen haciendo ustedes ahora y como lo viene haciendo el gobierno central. En esta línea, debo decirles que, con su trabajo dedicado y muchas veces incomprendido, están contribuyendo de manera decidida a la mejora de la calidad de vida de sus conciudadanos. Y son al mismo tiempo pilar indiscutible de nuestra democracia y la gestión descentralizada. Este momento es también para ustedes un balance de muchos años de trabajo y gestión. Por eso se reunieron los equipos técnicos de los gobiernos regionales con los funcionarios de los sectores para identificar e implementar las medidas necesarias con el fin de asegurar la continuidad de los proyectos y el destrabe de la ejecución de los proyectos emblemáticos. Todos sabemos que hay más de 1.800 obras en todo el país paralizadas como consecuencia de la corrupción y que ahora se encuentran en arbitraje. Por ello hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de ley para destrabar estas obras, a fin de que se haga una liquidación de la obra a la situación en que se encuentra ahora y poder continuar con la ejecución de lo que falta. Por eso nuevamente pedimos respetuosamente al Congreso de la República que atienda la dación de esta ley, que es sumamente urgente para todos los peruanos. Este año se cierra un ciclo de gobierno, pero no culmina el proceso de renovación de nuestra democracia, la cual se mantiene invariable y se demuestra en la cadena ininterrumpida de 40 años de elecciones de autoridades elegidas democráticamente. Asimismo, se resalta que los gobiernos regionales entre los años 2019-2022 han tenido mayores recursos transferidos respecto a lo programado, a pesar de la emergencia sanitaria de la COVID. En el rubro canon y sobrecanon, en el año 2022 se tiene 9.110 millones transferidos, siendo mayor con respecto al año 2021, que fue solo de 4.949 millones. Además, se resalta que los gobiernos regionales entre los años 2019 y 2022 han tenido mayores recursos respecto a su presupuesto institucional modificado. En el año 2022 se tiene 48.908 millones transferidos, siendo mayor con respecto a los anteriores 2019, 2020 y 2021. Cabe señalar que en promedio los gobiernos regionales han ejecutado a la fecha de hoy solo el 67.5% y trabajando, por supuesto, duramente en estos días que nos falta para completar el año, se avanzará mucho más en la ejecución de este presupuesto, pues el éxito de la ejecución presupuestal se ve reflejado en el trabajo y en la calidad de vida para nuestra población. Señor presidente,
Señores gobernadores, gobernadoras, autoridades presentes, es importante resaltar la gestión de muchos de ustedes, porque a pesar de los contratiempos, en estos 4 años de gestión, continúan trabajando por el desarrollo de sus pueblos hasta el último día de su mandato. Es por ello que, en esta oportunidad, deseamos que este encuentro no solo sea un espacio de consolidación de algunos campos estratégicos de sus regiones y del país, sino que también sea para compartir las buenas prácticas desplegadas durante estos años, y que algunos acuerdos deben surgir siempre de la conversación, del diálogo, como el que acaba de hacer el doctor Benavente, en el sentido de que debe existir en el país un régimen único de remuneraciones y pensiones, que por el mismo trabajo las personas deben tener la misma remuneración. Y en ese sistema, por supuesto, como en países avanzados del mundo, la remuneración más elevada es la del presidente de la República y nadie puede ganar, absolutamente nadie, más que el presidente de la República. No se justifica en nuestro país que para beneficiar a determinadas personas se establezcan sueldos sumamente elevados de 40.000 soles o más. Yo me pregunto siempre, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Porque la respuesta la vemos allí. Esas son las graves injusticias que existen en países en vía de desarrollo como el nuestro. Pero hay que dar la batalla y hay que trabajar todos juntos para hacer transformaciones sustanciales, esenciales para nuestra patria, trabajando todos unidos dentro de nuestras normales diferencias, ya sean de razones económicas, ya sean políticas o de la clase que sea, pero dentro de esas diferencias todos tenemos que trabajar aquí unidos como hermanos por un Perú diferente. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.